Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Es un gusto enorme tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo o nueva, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Soy y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, las telenovelas, los chismes de la farándula y por supuesto de las noticias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, amigos míos, tenemos un temazo, un bombazo que ha sacudido el universo de las series turcas, una noticia que ha dejado a todos los fans, a todos nosotros, con el corazón en un puño, o saltando de alegría, quién sabe. Porque sí, la noticia del día es, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El 22 de agosto de 2025, la bomba explotó y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado. Así que agárrense fuerte porque en este vídeo vamos a desmenuzar absolutamente todo. Vamos a analizar cómo se dio la noticia, que se sabe hasta el momento, las reacciones de los fans, los posibles motivos detrás de esto, y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este revuelo. Prepárense para un viaje lleno de emoción, especulaciones y mucha información. Antes de que empecemos a sumergirnos en este chismecito jugoso, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si quieren estar al día con todas las novedades del mundo turco, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así, juntos, estaremos siempre enterados de todo lo que sucede. Suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan un montón. Y ahora sí, vamos con la noticia. El 22 de agosto de 2025, las redes sociales ardieron. Las alarmas saltaron. Los corazones se aceleraron. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de Love is in the Air, habían puesto fin a su relación, tenían algo importante que anunciar, fue la comidilla de todas las plataformas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esas eran las preguntas que inundaban los comentarios, los foros, los grupos de fans. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba revisando mi teléfono como todos los días cuando de repente mi feed de noticias se inundó con fotos de Hande y Kerem. Pero no eran fotos de ellos juntos, felices, sonrientes como estábamos acostumbrados a ver. Eran fotos, bueno, ahora se los cuento con más detalle. En un principio, las noticias empezaron a filtrarse de forma muy sutil. Un medio turco conocido por tener fuentes fiables dentro de la industria, publicó un artículo con un lenguaje muy ambiguo. Hablaban de cambios significativos en la vida de la pareja, de decisiones importantes que estaban tomando. Luego empezaron a circular rumores sobre un distanciamiento, sobre que Hande y Kerem ya no se veían tanto, que sus agendas estaban muy separadas. La gente, como suele ocurrir en estos casos, empezó a especular. ¿Problemas en el paraíso? ¿Una crisis pasajera? ¿O algo más serio? Nadie lo sabía con certeza. Las conjeturas iban y venían, pero la verdad, como siempre, se mantenía oculta, a la espera del momento propicio para revelarse. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la publicación de ciertas fotos. Un paparazzi de esos que siempre están al acecho capturó a Hande saliendo de un edificio, pero no estaba sola. Estaba con un hombre. Un hombre que para sorpresa de todos no era Kerem. Las fotos eran claras, Hande y este hombre cuya identidad aún no se había revelado, parecían estar muy cercanos. Risas, miradas cómplices, incluso, según algunos testigos, algún abrazo. La prensa hambrienta de noticias no tardó en hacerse eco de estas imágenes, multiplicándolas y distribuyéndolas por todas las plataformas. Estas fotos se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes sociales colapsaron. Los fans incrédulos no sabían qué pensar. ¿Era verdad? ¿Era una simple amistad? ¿Un proyecto profesional? ¿O realmente se había acabado el amor? Los comentarios llovían por miles, inundando los perfiles de ambos actores, los foros de discusión y, por supuesto, este canal. La incredulidad y la sorpresa eran los sentimientos predominantes. ¿Cómo era posible que la pareja de ensueño, la que tanto admirábamos, estuviera pasando por un momento así? Paralelamente a estas fotos, Kerem también fue captado por los paparazzi. En su caso, las fotos lo mostraban solo, cabizbajo, saliendo de una reunión. Su semblante era serio, preocupado. Parecía que algo le estaba pasando. Sus ojos en las imágenes reflejaban una tristeza que conmovió a muchos. La soledad visible en su expresión,
contrastaba brutalmente con la imagen de felicidad que solía proyectar junto a Andy. La prensa, por su parte, no tardó en interpretar estas imágenes como la confirmación de una crisis. La situación se volvió aún más turbia cuando ambos, tanto Andy como Kerem, dejaron de seguirse en Instagram. Sí, amigos. El unfollow. Ese acto que en el mundo de las celebridades significa mucho. Para muchos, esto fue la confirmación de que algo serio estaba sucediendo entre ellos. El unfollow. En el lenguaje de las redes sociales es un grito silencioso, una declaración de intenciones, un portazo virtual que a menudo precede a una separación. A partir de ahí las especulaciones se dispararon. ¿Por qué habían roto? ¿Había una tercera persona involucrada? ¿Problemas en la relación? ¿Presiones externas? ¿Diferencias irreconciliables? Los rumores se multiplicaron a la velocidad de la luz. Cada medio de comunicación, cada blog de farándula, cada fanático con acceso a Internet, tenía su propia teoría, su propia versión de la historia. Las especulaciones, alimentadas por la falta de información oficial, se volvieron salvajes, creando un torbellino de rumores y conjeturas. Uno de los rumores más recurrentes, y también más dolorosos para los fans, es que Andy ya tenía una nueva relación. Y no con cualquier persona, sino con un hombre influyente en la industria. Un hombre con mucho poder, con una posición envidiable, pero que de acuerdo a los chismosos de turno, no tenía nada que ver con el mundo de la actuación. Este rumor, especialmente, generó una gran controversia. Los fans apegados a la imagen de Andy y Kerem como pareja, se resistían a aceptar la idea de una tercera persona. La idea de una infidelidad, o de un nuevo amor, resultaba difícil de digerir. Otro rumor un poco menos dramático es que la ruptura se debía a las agendas tan apretadas de ambos. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, Andy y Kerem se embarcaron en proyectos muy distintos en países diferentes. La distancia, sumada a la falta de tiempo, habría desgastado la relación. La vida de los famosos, con sus rodajes interminables, sus viajes constantes y sus compromisos sociales, a menudo dificulta el mantenimiento de una relación. La distancia, en estos casos, puede ser un factor determinante. También se habló de presiones externas. Los fans, la prensa, las expectativas, todo eso habría afectado la relación. La fama, el éxito a veces pueden ser muy duros para las parejas, especialmente si son tan mediáticas como Andy y Kerem. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público, puede ser agotadora. El escrutinio constante de la prensa, las críticas en las redes sociales y la imposibilidad de tener privacidad pueden afectar negativamente a la relación. Otro punto que quiero destacar es la reacción de los fans. La mayoría, por supuesto, se mostraron tristes, decepcionados. Habían invertido mucho en esta pareja, en su amor, en su historia. Ver que todo había llegado a su fin fue un golpe muy duro. La pareja de Eda y Serkan en la ficción había conquistado a millones de corazones en todo el mundo. La química entre Andy y Kerem, en la vida real, parecía palpable, innegable. La noticia de la ruptura, por lo tanto, fue un shock para muchos. Pero también hubo reacciones de apoyo. Muchos fans, a pesar de la tristeza, expresaron su respeto por la decisión de Andy y Kerem. Entendieron que a veces las cosas no funcionan, y que lo importante es que ambos sean felices, aunque sea por caminos separados. El amor, como la vida, es un camino lleno de sorpresas. A veces las relaciones llegan a su fin, pero eso no significa que el amor haya fracasado. Simplemente la historia llega a un punto y es necesario seguir adelante. En cuanto a las redes sociales, el debate estaba encendido. Los hashtags como #Andy Kerem Breakup, #Love is over, y otros similares, se volvieron tendencia mundial. Los fans compartían sus teorías, sus fotos favoritas de la pareja, sus mensajes de apoyo. Era un torbellino de emociones. Los memes, las críticas, los análisis y los mensajes de aliento inundaban las redes. La conversación, intensa y apasionada, reflejaba el impacto de la noticia en la comunidad de fans. Hasta el momento, ni Andy ni Kerem se han pronunciado oficialmente sobre el tema. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la ruptura. Sin embargo, se han publicado mensajes en sus redes sociales que para muchos son muy significativos. El silencio en estos casos puede ser interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal de respeto,
otros como una forma de evitar la controversia. Ande, por ejemplo, compartió una foto de ella misma, sonriendo con un mensaje que decía: "El amor es el motor de la vida". Un mensaje que para algunos es una declaración de intenciones, está dispuesta a seguir adelante, a abrirse al amor nuevamente. Esta publicación en particular generó mucha especulación. ¿Era una indirecta? ¿Una forma de anunciar su nueva situación sentimental? ¿O simplemente una reflexión sobre la vida? Kerem, por su parte, publicó una foto en la que se le ve trabajando en un nuevo proyecto. Un mensaje que para muchos indica que está enfocado en su carrera, en sus proyectos profesionales. La actitud de Kerem centrada en su trabajo fue interpretada por algunos como una forma de lidiar con la situación. El trabajo en estos casos puede ser una herramienta poderosa para superar momentos difíciles. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, lo primero es que la noticia es muy reciente. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones definitivas. Es probable que en los próximos días o semanas tengamos más información. Ya sea a través de comunicados oficiales, entrevistas, o simplemente por las publicaciones en redes sociales de Ande y Kerem. La espera, en estos casos, es inevitable. La incertidumbre, parte intrínseca de la farándula. Mi opinión personal, y es solo eso, una opinión, es que la ruptura, o el distanciamiento, parece ser un hecho. Las fotos, el unfollow, los rumores, todo apunta a ello. La evidencia por el momento parece sólida. La negación, a estas alturas, resultaría poco creíble. ¿Pero por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Fue por una tercera persona? ¿Por las agendas apretadas? ¿Por presiones externas? No lo sabemos. Quizás nunca lo sepamos. La verdad a menudo se esconde tras puertas cerradas. Los motivos reales de una ruptura sentimental, por lo general, son privados. Lo importante, creo yo, es respetar la decisión de Ande y Kerem. Son personas, son seres humanos, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir su vida como quieran. El respeto en estos casos es fundamental. La privacidad, un derecho inalienable. Y a nosotros como fans, nos queda recordar los buenos momentos, las risas, las emociones que nos regalaron como pareja. Recordar a Eda y Serkan, y el amor que nos hicieron sentir con su actuación. Los recuerdos en estos momentos son un tesoro. La nostalgia, un sentimiento agridulce. Y por supuesto, seguir apoyando sus carreras. Tanto Ande como Kerem son grandes profesionales con mucho talento. Les deseo lo mejor en sus futuros proyectos y espero que ambos encuentren la felicidad. El futuro, incierto pero prometedor, les depara nuevos retos y oportunidades. En cuanto a qué esperar en el futuro, yo creo que debemos estar atentos. La farándula turca nunca deja de sorprendernos. Es muy posible que en algún momento Ande o Kerem se pronuncien sobre el tema. O que incluso los veamos trabajando juntos nuevamente en el futuro. Nunca se sabe. La vida, como una serie turca, está llena de giros inesperados. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha generado un gran impacto en el mundo de las series turcas. Y que pase lo que pase, seguiremos hablando de Ande y Kerem durante mucho tiempo. El legado de Eda y Serkan en Love is in the Air perdurará en la memoria colectiva. La pareja en la ficción seguirá siendo recordada con cariño. Bueno, amigos, creo que hemos repasado todo lo importante sobre esta impactante noticia. Hemos analizado los detalles, los rumores, las reacciones de los fans y mi humilde opinión. Y ahora, para finalizar, quiero resumir los puntos clave de este vídeo. Asterisco, la noticia bomba: el 22 de agosto de 2025 se rumorea la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Asterisco, las fotos, imágenes de Ande con otro hombre y Kerem solo. Asterisco, el unfollow, ambos dejaron de seguirse en Instagram. Asterisco, los rumores, posibles causas de la ruptura, incluyendo una tercera persona, las agendas apretadas y presiones externas. Asterisco, la reacción de los fans, tristeza, decepción, pero también apoyo y respeto. Asterisco, el futuro, estamos a la espera de más información, pero la ruptura parece un hecho. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido,
y que les haya mantenido informados sobre este tema tan candente. Quiero agradecerles a todos y a todas por estar aquí, por ver este vídeo, por sus comentarios, por su apoyo constante. De verdad, sin ustedes, este canal no sería posible. La comunidad en estos casos es un pilar fundamental. El apoyo mutuo, un bálsamo para el corazón. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, no olviden darle un buen like. Eso me ayuda un montón a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las noticias y chismes que les traigo. La suscripción, un acto de apoyo, una señal de compromiso. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.